¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Programa 915 de Reflexiones Nacionales y 12 años de Reflexiones Nacionales. Parece mentira aquella vieja idea de Edgardo Ciancha y de el Tano Ángel de Simone, que siguió caminando durante todos estos años. Bueno, hace 9 que tuve la suerte de incorporarme a esta idea y aquí estamos, cumpliendo 12 años con todo este grupo de trabajo. Y para poder festejarlo, una de las decisiones que tomamos con la producción es que hoy no vamos a hablar ni de gripe A, ni de la declaración jurada de la presidenta con su esposo, ni hablar de los encuentros frustrados que parecen que van a haber en política ahora que van a llamar a una concertación o como lo quieran llamar. Vamos a dedicarnos, como hacemos cada tanto, a charlar con amigos, aprovechando que se viene el Día del Amigo, ahora el 20 de julio, hablar un poquito de la vida y también de algunas cosas como para disfrutar. En mi caso particular es un tipo al que yo lo quiero muchísimo y lo respeto tanto como lo quiero, ha sido muy importante en mi profesión también, y es Alejandro Apo. ¿Cómo te va, Alejo? Muy bien, muchas gracias por la presentación y es un placer estar en el programa. ¿Sabés que el otro día estaba recordando, a propósito del partido de Rosario Central, que empató con Belgrano, una anécdota que me pasó en Villa Gesell hace unos cuantos años? Yo estaba haciendo un asado y habíamos invitado un matrimonio amigo, vecinos, hinchas de Central. Estábamos escuchando la radio, como suelo hacer cuando hago un asado, y estuvimos 1 hora y cuarto parados, 1 hora 20, escuchando una parte de un programa que habías empezado a hacer vos. Y este muchacho lloraba. Vos habías contado por primera vez en radio el cuento de Fontana Rosa el 19 de diciembre, completo, sin los cortes, con la carga de tensión de ese cuento. El tipo lloraba, no podía creer lo que estaba escuchando. Eso fue todo el verano en un día, ese programa. Sí, todo el verano en un día, arranca los sábados a la tarde, porque cuando vuelvo a Continental, Víctor Hugo me dice que la gente de la radio quería dar información del fútbol de ascenso, pero no transmisiones. Claro. Nosotros hacíamos las transmisiones normalmente. Cuando yo vuelvo, él me decía que en el verano, en diciembre, cuando empezaba el receso, hasta el próximo campeonato nacional del año siguiente, él había podido hacer el programa con locutores, locutoras, humoristas, buscó, pero siempre quedaban programas de verano. Cuando yo regreso a Continental en agosto del 95, él me dice, si no te vas afuera, ¿por qué vos no...? Me había ido en el 90, volví en el 95, siempre estuve, digamos, con él desde que él está acá, excepto el primer año. Y me dice, ¿por qué no armamos un programa? Y si a la radio le gusta, con tu vuelta, seguramente te va a dejar, vas a tener que dar mucha información del fútbol de ascenso, pero hacer un programa, vos, ¿qué se te ocurre? Y de ahí surgió la idea de hacer un programa evocativo, emotivo. Yo le dije que era un programa de mi nostalgia, que iba a tratar de hablar con mis ídolos del ayer, con los jugadores que yo admiré cuando era pibe, y qué sé yo, Maschio, Pastoriza, Bianchi, Madurga, Hermín Donega. Entonces digo, voy a hacer un programa que tenga ese tipo de vocaciones. Y después dije, bueno, lo que hay de literatura o lo que nos puede entregar la poesía del fútbol, con Héctor Negro, claro, por ejemplo, que es un maestro. Fue Pilar, me parece, en ese arranque. Fue Pilar, y Roberto Santoro, el gran autor de literatura de la pelota. Entonces, con esas bases, yo le propongo ese programa y Víctor Hugo me dice, bárbaro. Y a la radio le gustó mucho, le pusimos todo el verano en un día porque era por el verano. Claro. Cuando empezamos a transitar enero del 96, el entonces director de Continental, un caballero, Norberto Mantinian, me llama y me dice, nos gusta mucho el programa, quédese, arreglemos, haga el sábado, no deje de dar información del fútbol de ascenso, claro, pero el título se lo pongo yo. Y lo que era todo el verano en un día, ya no se podía llamar más así, porque iba a terminar el verano, le puso todo con afecto. Y de ahí empezó un programa que lleva 12 años en el aire y que, bueno, que vos sabés que se ha transformado en un espectáculo teatral, por idea de Darío Grandinetti, bueno. Yo pensaba en eso, ¿no? Vos en tus orígenes, vos llevás, digamos, las dos cosas fundamentales de tus orígenes.
De tu papá, el periodismo deportivo, Sí. de esas épocas que acompañabas a los compañeros de tu viejo de Polémica a la cancha. Así es. Yo no sé si a ver al Newell's de Oberti o al Oberti de Newell's, pero... Bueno. Pero, y por el otro lado, tu mamá que es cuentacuentos. La vida como que te llevó a dedicarte más a la parte más artística de tu mamá, quizás. Yo soy un comentarista de fútbol, por radio, digamos, ¿no? Esencialmente. Y después, bueno, apareció esto de... Lo que pasa es que en casa la lectura era muy habitual. Nosotros somos formados en un clima de inquietud cultural que siempre le agradecemos a nuestros viejos, ¿no? Porque han sido en esos fenómenos. Somos muy críticos, todos los hijos de mami y de papi somos muy críticos de ellos, pero en eso han sido extraordinarios porque ellos han generado un clima de inquietud cultural. Nos hablaban de los directores de cine que estrenaban sus obras en los Cine Arte de Buenos Aires, era otra época, ¿no? Claro. Yo soy del 54, o sea, del fin del 54, y puedo hablar de la década del 60 y del 70 como parte de mi infancia, adolescencia y demás. Y bueno, nada, ahí estaba, por ejemplo, mi viejo había ideado con mamá que cada uno de los integrantes de la familia, seamos ya podíamos ser los chicos o los grandes, elegía un cuento, un día cada uno, y lo leía en voz alta, y después lo discutíamos entre todos y lo disfrutábamos. Eso generó que para mí leer en voz alta, como hago ahora en la radio con los cuentos, es una cosa más o menos natural para mí. Ahora, en casa había mucho eso de mamá, mirá lo que escribió Cortázar. Al leerlo en voz alta a mí me facilita mucho el contacto con la gente y por eso la gente dice las macanas que vos sabés que dice, con todo el respeto, de que yo estoy a la altura de tipos como Hugo Guerrero Martínez o Quique Pessoa, Liliana López Foresi, lo que es un soberano disparate que no te voy a dejar de ninguna manera explicar, porque vos sabés que yo, antes que nada, soy oyente de radio y ninguna persona en este mundo puede leer mejor un cuento que Hugo Guerrero Martínez. con Así eso que estamos de acuerdo. la gente me distingue, le gusta como yo leo, me encanta que le guste y lo que no me gusta es que me pongan ese cuadro de honor. Porque Lo que pasa es que hay un tema, no llego ahí. hay un tema, me parece, con los que están vinculados al mundo del fútbol como periodistas, que es muy difícil que puedan, digamos, trascender otra vez, aunque han habido casos como Nelson Castro, como Néstor Ibarra, el mismo Mauro Viale, Víctor Hugo, Neustadt, ¿sí? Que se han Empezó en iniciado. el periodismo deportivo y terminan en la... Sí, está el otro caso del chico este que fue ministro de Menem. Sí. Me sale el nombre ahora, bueno, que ha sido comentarista en el Gráfico. Es increíble que no nos acordemos, pero bueno. Bueno. Es la vejez. Es la vejez, nuestra vejez. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptarla. Pero la cosa es que, y ya me voy a acordar quién era. No, estás desesperado. Tremendo. Pero bueno, el tema es, quizá para la gente fue más difícil entender eso, y a partir de allí empezar a descubrir... Gustavo Vélez, ahí está. Bien. Increíble, hizo la crónica del último campeonato que ganó Ferro, el partido que le gana 3-0 a River en Cañada. Así es. Para el Gráfico. Bueno, te decía, a vos, no sé si te ha pasado, pero a mucha gente le pasó a empezar a descubrir autores a partir de Todo con Afecto, ¿sí? Por lo que contabas antes, en tu casa era Cortázar, seguramente Borges, digamos... Bradbury, ¿sí? Poe. Qué lindo. Chekhov. Qué lindo. Maupassant. Claro. Y Abelardo Castillo. Que entraba dentro de lo más clásico. Quiroga. Quiroga. Los cuentos de la selva, querido. Extraordinario, Quiroga. No, los cuentos de fútbol y También. no, Fontana Rosa ni hizo una escuela de eso, porque no se dejó llevar por los intelectuales que decían que él hacía un arte menor porque hablaba de fútbol, sino que puso la vida dentro de esos paraísos perdidos. Claro. Es un poco el motivo de nuestro programa. Pero vos hablabas en un momento y ubicabas a Soriano y a Fontana Rosa y al mismo Sacheri dentro de determinados contextos, ¿no? Sacheri como que entendía que como pocos la amistad, por ejemplo. Así es. Esperando a Tito. ¿Sí? Soriano el fútbol del interior. El fútbol chacarero lo describe Osvaldo como nadie, el penal más largo del mundo, Gallardo Pérez referí. Y Fontana Rosa lo que nos hace es ponernos en el espejo ese terrible que a veces refleja una
un tipo violento, energúmeno, cerrado, loco, y también un tipo tierno, un tipo... En realidad, finalmente lo que quiere decir el espectáculo y el programa que hacemos es que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, somos también personas que nos involucramos en la cultura popular, somos personas que tenemos como bandera la memoria y no el olvido. Somos tipos que nos comprometemos en eso de tirar la bronca en el barrio, como hacíamos en nuestra esquina cuando no nos gustaban las injusticias. Entonces, a partir de ahí tenemos una postura frente a la vida, que no es solamente hablar de la pelota, es comprometernos también para ser solidarios, para acompañar a nuestra gente de nuestro barrio en las luchas, en las peleas, en las reivindicaciones. Y eso es naturalmente lo que transmitimos, y ahí encontramos textos que nos representan. Sacheri tiene muchos, Dolina tiene muchos, el Negro Fontana Rosa tiene muchos, donde los futboleros podemos llegar. Bueno, por eso admiramos a los futbolistas que explican tan bien el fútbol a partir de su forma de vivir. Perfumo. Perfumo, por ejemplo, sí. Que se guiaba en la cancha de Racing por los carteles de publicidad para pasar la pelota, y sabía que Maschio estaba en Renomé, que la referencia en Cárdenas en Fernet Branca y en Cinzano el Toro Rafa. O sea, se guiaba y no apuntaba para pasar la pelota, y eso es miguitas en el camino, eso es encontrarte en la vida con los mejores caminos para poder estar con la gente que querés, no es solo una reflexión futbolera. Ahora, pensando en eso, ¿no? Vos hablabas un rato de la compañía, estaba pensando en tu programa, yo más o menos lo he escuchado en la ruta, me ponía a pensar en esa gente del interior especialmente, que quizás se hace más tiempo que los porteños para sentarse a decir, bueno, este es mi momento de relax, sí. Y sacrificar hasta la siesta en algún caso para poder escuchar un cuento de Sacheri o de Soriano, ¿no? Bueno, por eso he tenido esa situación tan desopilante de un hombre que me mandó una carta de documento porque yo le había robado la siesta de los sábados, ¿no? Esa fue muy buena. Porque él antes se acostaba a las 3 de la tarde, dormía hasta las 7, decía en su carta, y la bruja lo empezaba a zamarrear para que empiece a preparar la salida del sábado. Ahora él me escuchaba a mí de 3 a 7, se dormía y la bruja empezaba, ¿qué hiciste? ¿Por qué no dormiste antes? ¿Qué sé yo? Entonces me demandaba en una carta de documento simbólica y muy creativa. Permitime hacerte un mimo, a mí me pasó, pero con, por ejemplo, yo un día me crucé con Dolina a la Puerta de Río y le dije, por culpa tuya yo me duermo a las 3 de la mañana, porque era imposible en la primera época, cuando estaba con Castelo, es imposible irse a dormir sabiendo que estaba eso. Que a mucha gente le pasó esto, Alejo, me parece que ha sido uno de los puntos más fuertes que tuvo y tiene el programa. Efectivamente, la lectura de cuentos, la evocación con algunos viejos jugadores que no tienen mucha prensa, ni que tienen muchos lugares para hablar y que evocan a compañeros olvidados, también es una manera de homenajear a los futbolistas que han enriquecido la historia de nuestro fútbol y que padecen, como tantos artistas, sí, el olvido y me parece que encontraste algunos momentos, yo recuerdo las charlas tuyas con Ulises Barrera, por ejemplo, que eran momentos mágicos. Digo, de esos momentos, si vos tuvieras que recordar algún cuento que a vos te haya movilizado de forma particular, algún momento, alguna charla con algún protagonista, esas charlas de café que solés hacer, que te haya movilizado, ¿qué momentos tenés para recordar? Me conmovió mucho el cuento de Eduardo Sacheri de Chilena, que no sé por qué me evoca toda una situación con mi papá, que ya no lo tengo en la vida, y a mi hermano que vive en España. Toda esa situación de los hermanos que uno se está por morir, después se salva y el otro recuerda aquel golazo de Chilena que había hecho y lo junta con la vida, y termina muy bien el cuento. Ese cuento me costó mucho porque la primera vez que lo leí me quebré y no podía seguir. Fue un jeroglífico. De las confesiones, Perfumo me genera Houseman. A su manera de expresar su vida, la autocrítica que hace René de las cosas que no hizo, y la seguridad que tiene de que ese camino lo hubiera tomado igual. Muchas charlas con futbolistas. Tengo una cosa con Brindisi muy fuerte, porque Brindisi siempre
que me encontraba, Miguel decía que él me pedía que leyera de nuevo Esperándolo a Tito. Y un día en la cancha de River, entrando por el sector de prensa, le digo, Miguel, ¿por qué siempre que me ves me pedís Esperándolo a Tito? Que para los que no saben es ese chico que juega en el Milan y que un día, requerido por los compañeros de barrio que están empezando a perder la estadística con los rivales de toda la vida, del picado del partido, el desafío de toda la vida, del barrio, de los de la otra cuadra, le piden que deje el Milan y que vuelva a jugar con ellos, y el pibe vuelve. Inventa que la madre está enferma y regresa, y bueno, los otros se quieren morir porque llega un jugador que era extraordinario, que es Tito. Y entonces me dice, siempre me lo pedía, y entramos a la cancha de River y le digo, Miguel, ¿por qué siempre me pedís? Dice, porque yo muchas veces fui Tito. Yo muchas veces vine de Las Palmas o de España, requerido por los muchachos de Caseros y Rioja, claro, que querían que no perder más un partido de baby food de papi. Aparte, bueno, tengo la sensación de que ese cuento marca un poco lo que es la amistad del barrio, ¿no? Me parece que como pocas cosas simboliza a los amigos de toda la vida. Por eso digo que los espectáculos que hacemos y la propuesta que hacemos con los programas no son solamente de fútbol. Claro. Está ahí la formación, la vida, los amigos, los primeros amores. La verdad es que es un placer que lo reflejen tipos con tanta pasión popular como los que nombré, porque son las personas que interpretan que el fútbol no es un hecho solamente porque es quizá el juego más hermoso de la tierra y que tiene esa popularidad impresionante difundida por la televisión. Es un juego donde uno ha crecido, hecho de fútbol, en esas maneras de tratar a los demás, de proteger a los amigos, que a veces tiene conductas muy cuestionables, pero que en general son muy tiernas y cálidas y muy protectoras de la amistad y del afecto. ¿Te quedas un ratito más? Con mucho gusto. Enseguida seguimos charlando con Alejandro Apo. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude orientando hacia abajo su boca sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hace algunos años ya te llevaron compulsivamente a una AFJP que nunca elegiste. Ahora es tu oportunidad de volver a la jubilación pública. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Plan Obras para todos los argentinos. El Gobierno Nacional lanzó el plan de obra pública más grande en la historia de nuestro país. Contempla todo tipo de obras. Centrales térmicas, represas hidroeléctricas y líneas de alta tensión. Construcción de autopistas y rutas. Pavimentación de calles y accesos a pueblos. Modernización de ferrocarriles. 300.000 nuevas viviendas. Construcción de 1.000 escuelas y 20 hospitales. Agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Este conjunto de obras impulsa la economía, genera miles de puestos de trabajo en todo el país y mejora la calidad de vida de todos. Plan Obras para todos los argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Can you imagine what it's like to never be the home team? Be in somebody else's hood every time you step on the court? Welcome to our life. Chain link nets, hard concrete, blazing sun, loud music, city streets, one game, and some guy on the other team could take everything I got. This is our culture. This is what we live for. The United Streets of America. Be careful what you wish for. Your hood could be next. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Ferrera, asesor de propiedad horizontal, inscripto en el registro público bajo el número 822 según la ley 941. Ale,
Estaba pensando en el programa que haces a la noche, ¿sí? Donde quiera que estés. ¿Es una continuidad de Todo con Afecto? ¿Cómo lo...? Lo que pasa es que primero la radio, los nuevos dueños habían decidido poner otra propuesta el sábado. En el 2007 Todo con Afecto, el homenaje al fútbol, no estuvo en el aire. Entonces cuando ellos me dan el reemplazo de Dolina de 0 a 2, Dolina se va a otra radio, yo digo, no teniendo el programa del sábado, lo hago futbolero a la noche. Entonces hacía en general, hacía la primera hora una entrevista con un futbolista, una entrevista larga, y la segunda hora cuentos de fútbol. Y nos fue bien en el 2007. En el 2008 me pusieron de 11 a 1, pero en el 2008 volvió Todo con Afecto, que había estado un año afuera, los sábados a la tarde. Y entonces dije, no, lo voy a mutar donde quiera que estés, lo voy a hacer, en vez de un cuento de Fontana Rosa de fútbol, voy a poner un cuento de Bradbury, o de Borges, o de Cortázar. Y en vez de Pasarela voy a hablar con China Zorrilla, o con Lupi. Sí. Y bueno, y entonces lo empecé a mutar, y lo hice más general, y bueno, ahora leo, como te dije, cuentos en general. Es un programa que quiero mucho, que sé que va a tener un fin, porque la idea de la radio es vender los espacios y finalmente no va a estar. Pero es un programa que le tengo un cariño muy particular. Fue una circunstancia que derivaba de la salida de Todo con Afecto, y ahora es una criatura que era hija de aquella idea, pero que ahora es una criatura que camina sola, que mucha gente de Capital me acompaña, aunque sea bien tarde. Ahora estoy de 0 a 1, y bueno, cuando hago una entrevista, casi me lleva a veces la hora, y si no leo cuentos, por ejemplo, en estos días estoy leyendo cuentos, después me da por 5 invitados en la semana, he tenido charlas conmovedoras con Brandoni, con Norma Leandro, con Pedro Aníbal Mancilla, con periodistas, escritores, escritoras, actrices, actores, y la verdad es que es un programa que me gusta mucho hacerlo, no me cuesta nada, es como una charla entre amigos, como lo que me estás proponiendo vos con tu programa de 12 años y con toda la gente que lo ha hecho, de la que me siento muy, muy afín. Nada, que uno lo hace, yo... qué sé yo, llego, sirvo un café, venís vos a charlar y nos ponemos a hablar, y ese es el programa. Esa es la idea, ¿no? La verdad que me gusta mucho hacerlo, es un programa que disfruto mucho. Ahora, vos sos un tipo eminentemente de radio, sos hombre de radio, pero vos lo dijiste en el bloque pasado, gracias a Diego Grandinetti, si no me equivoco, en la trastienda ahí en Mar del Plata, un día empezó a la subasta, a mostrarse al público, con el Turco Sanjurjo ahí tocando los teclados. Eso es lo que me dijo. Pero yo lo primero que le dije que era no, porque él me propone actuar. Él me dice, tu programa tiene un espectáculo latiendo. Yo tengo un músico de Mar del Plata que se llama Marcelo Sanjurjo, que te va a hacer la música incidental. Vos lees los cuentos, contás los cuentos a la gente, y le digo, pero Darío, ¿cómo hago yo para actuar? Una cosa es trabajar con un operador que te está mirando, gente de radio. Yo tengo voy a cumplir el 4 de agosto 35 años de radio. De medios de comunicación, y bueno, pero el operador está ahí, y yo gesticulo, cuento el cuento, me paro, me siento, hago lo que quiero. ¿Qué hago yo frente a... Ojalá hubiera 200 personas, y me dice, no tenés que actuar, ¿por qué te obsesionas tanto? Dice, tenés que leer, vos lees bien, y contar, como contás una anécdota con un amigo. Y bueno, hicimos 295 ciudades, 10 años de Y el fútbol contó un cuento, lo que se llamaba antes La pelota, un cuento y un abrazo. Hemos hecho más o menos 470 representaciones, estamos en todo el país, hasta fin de año tenemos toda la fecha, la gente lo recibe con el mismo afecto y con el mismo cariño que nosotros lo hacemos. Es un homenaje al fútbol, un homenaje a Diego, un homenaje al barrio, un homenaje... Pero con una ventaja, aparte, me parece, Alejo, para el que te escucha por radio en el interior, que a lo mejor te puede ver ocasionalmente que vos vayas a comentar un partido, al tipo que lo ven en la radio, como los viejos teleteatros o radioteatros, te ven ahí. Ir a contarle la historia, me dijo un día un tipo de Coronel Suárez, venga, pase que le hago un mate y en el patio me cuenta una historia de Diego.
Ese es el símbolo, como si me hubiera visto a la mañana y como si yo fuera integrante de esa ciudad. Y yo creo que el símbolo es lo que alguna vez yo te lo he contado, que Víctor Hugo me dijo describiendo esa infancia tan difícil que tuvo Carlos Bianchi, como canillita, sí, saltando a las 5 de la mañana en esos colectivos terribles en el gran puesto de diario que tenía su papá, Amor. Se llamaba así el padre. Amor, sí, Amor Bianchi. Y después Bianchi, por esas cuestiones del fútbol, terminó con la gente más elegante de Europa, tiene esos nietos franchutes divinos, tiene esa casa en París. Y entonces un día en el Tortoni me dijo una cosa que es un poco lo que representa nuestro espectáculo y nuestro programa, que es el potrero y el mundial, digamos. Él dijo, a mí me gusta Bianchi porque Bianchi es una fascinante mezcla de barrio y mundo. Sí. Yo creo que la casa de Bianchi queda en la esquina de Juan B. Justo y Champs-Élysées. O sea, la gran avenida del oeste de la capital con la gran avenida parisina. Y es verdad, es juntar el barrio, esos muchachos, y llegar con Diego, que es finalmente el que nos pone en el mundo. Por eso finalmente el espectáculo y el programa es un homenaje al futbolista más grande de todos los tiempos, que sin ninguna duda es Maradona. Si no cabe en duda. Ninguna. Para cerrar, quedan 2 minutos, y ya que cerraste con el fútbol, Sí, por lo menos con Diego, más allá de Diego, vos de chico admirabas al Mono Berti, sí, ya mucho más acá tuviste una suerte de cruzada pro Canigia, ¿sí? Totalmente. Con ese enamoramiento futbolero que arrancó, Sí. 2 de Canigia, va a tener una. ¿Y hoy quién te enamora, como te pudo haber enamorado Diego, Berti o el mismo Cani? Y me enamoran Maradona, Cani, Oberti. O sea, De los nuevos ninguno. no, me entusiasma mucho Messi. Me genera una cosa muy... Pero estoy esperando a ese jugador que todos estamos esperando, que en realidad es un jugador extraordinario y que nadie le pide ningún vistazo comparativo exigente ni ninguna lupa. Pero nos gustaría que el desempeño, el desarrollo de su fútbol fuera proporcional a lo que brinda en Barcelona. Y yo creo que eso lo va a lograr cuando Diego pueda armar el equipo. Y esas respuestas las va a tener. Yo siempre creo que el fútbol argentino es una fábrica de futbolistas y que siempre va a haber lugar para que aparezca Saviola, Riquelme, Messi, siempre. O sea, es como el fútbol uruguayo. Bueno, el fútbol uruguayo es mucho más milagroso porque tiene 3 millones de habitantes. Exacto. Nosotros tenemos 45. Es increíble, tienen jugadores en todas las ligas del mundo y son 2 veces campeones mundiales. Bueno, el fútbol uruguayo es una cosa aparte. Pero el fútbol argentino, yo siempre soy optimista, yo creo que siempre hay respuestas para eso. Lo que pasa es que tuvimos un jugador que rompió el molde, que nunca va a haber nadie como él. Y el que vos nombraste en segundo término, que fue mi gran debilidad, el último gran delantero del fútbol argentino, es un jugador que, como dice Víctor Hugo en una definición que me emociona, es... El Canilla es el eslabón perdido entre Maradona y los demás mortales, con Kempes dando vuelta, ¿no? Porque podría ser así hablando del fútbol más moderno, no hablando de Moreno. Capaz en unos años Messi pueda llegar a entrar dentro de ese... Ojalá, pero como Diego no tengo y no lo comparo y no le pongo ninguna carga a Messi, como Diego nunca va a haber otro jugador que se involucre de la manera que se involucra, porque la gente le elogia a Diego el ingenio, la habilidad, la creatividad, el gol con los ingleses, pero nadie habla de su guapés. Maradona fue un jugador siempre comprometido con el equipo, tal cual, y siempre aguantando ese tobillo en el Mundial 90, que era un melón que me hizo casi trastabillar cuando lo vi, y sin embargo había hecho esa gran jugada para que Cani hiciera el gol y a nuestros amigos brasileños lo dejáramos afuera en octavos de final del Mundial, que es un placer que nunca termino de disfrutar. Somos varios. Alejo, te quedaría hablando 2 programas más con vos. Yo también te agradezco mucho y un saludo a la gente que te ve y a la gente que hace el programa. Déjame saludarte diciéndote hasta el próximo podcast. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias por estos 12 años y esperemos por otros años. Chao, hasta la semana que viene.